Gracias, presidente. Pues primero que todo, agradecer a la mesa directiva y a todos los honorables y las honorables representantes por haber hecho posible que el día de hoy estemos dando este debate de control político. Quiero de manera muy especial saludar a la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Aquí está Fabio Arias, su secretario general, a la FL-CIOL, que es la Confederación de Trabajadores de los Estados Unidos, con Brian Finnegan aquí presente, a Conjusticia con Carlos Guarnizo, a la Escuela Nacional Sindical, Bernardo Rosado presente, al Centro para la Solidaridad Sindical, a Red Dumi, a otros sindicalistas que están aquí presentes de Sintrainagro, la USO, Sintratercerizados, etcétera. Agradecer que hayan aceptado la citación el señor viceministro Enrique Borda Villegas, presente en esta sesión, también al doctor Diego Fernando Mora, director de la UNP, al delegado del señor Contralor, al doctor Carlos Mauricio Prieto Vaca, y también agradecer al senador Levin de los Estados Unidos, quien tenía previsto viajar a Colombia, pero por agenda en el Congreso se ha limitado a enviar una carta sobre su posición frente al tema que vamos a debatir. Quiero agradecer también a todos y a todas los asistentes, a los miembros de mi UTL que han hecho posible la preparación de este debate, como también al canal del Congreso, a todos los televidentes que nos están viendo desde sus casas en directo y que nos verán luego en retransmisión, como también a Contagio Radio, que está haciendo una transmisión por streaming para redes sociales que tienen que ver con el mundo del trabajo. Como todas y todos ustedes saben, lo que nos convoca hoy en esta comisión es el debate sobre la implementación y el cumplimiento de los contenidos del Plan de Acción Laboral suscrito por Obama y el presidente Santos en el marco del TLC Colombia-Estados Unidos. Como ustedes recuerdan, se tardó bastante tiempo en que se aprobara el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en virtud de los debates y de las discusiones que se daban sobre la situación de derechos humanos en el país. Y aquí estamos viendo con el ejemplo del doctor Moisés cómo es de precaria la protección para mucha gente en Colombia, y si esto sucede con un representante a la Cámara, pues calculemos lo que sucede con un líder de víctimas o con un sindicalista de una legión apartada que está amenazado de muerte. Queremos entonces decir que este plan de acción laboral básicamente lo que buscaba era que el gobierno colombiano pactara con Estados Unidos unas medidas básicas en materia de derechos humanos y en materia de derechos laborales, pero me voy a centrar más en el tema de derechos laborales para efectos de este debate. Lo primero que debería decir, hay una diapositiva que vamos a colocar, es que el Tratado de Libre Comercio, siempre uno debe preguntarse quién gana, y realmente lo que uno ve es que hay una inestabilidad macroeconómica en la balanza de pagos. Si uno mira el saldo de la cuenta corriente en la balanza de pagos, va a encontrar cómo con respecto al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, hoy ya alcanzamos un déficit de 19.780 millones de dólares, en un déficit comercial creciente que muestra los impactos lesivos del plan del Tratado de Libre Comercio. Si nosotros miramos las exportaciones e importaciones, estoy pasando rápidamente esta parte en razón del tiempo, aunque también quiero aclararle a los miembros de la comisión que estamos tratando de que la plenaria, porque hay debates en varias comisiones, la plenaria no se haga a las 11 sino a las 12 del día para tener un poco más de tiempo. Aquí vemos las tasas de crecimiento nominal de las importaciones desde Estados Unidos y desde las exportaciones. Si ustedes miran la línea roja, es claro que las importaciones de los Estados Unidos hacia Colombia han venido creciendo durante la vigencia del TLC, mientras que las exportaciones han estado reduciéndose. Esto porque no se reconoció que había unas diferencias entre la economía colombiana y la economía de los Estados Unidos, con una gran afectación, como lo dice la presentación, de los sectores agropecuarios. No fueron proporcionadas entonces, no fueron desproporcionados los pronósticos que se auguraban para la economía colombiana con la implementación del TLC, y prueba de ello es que en Boyacá
la línea de pobreza pasó del 35.6% al 39% entre los años 2013 y 2014. Mucha gente cree que el Tratado de Libre Comercio es simplemente un acuerdo comercial para importar y exportar productos sin tener en cuenta que la Organización del Comercio establece unas cláusulas que tienen que ver con trato nacional, con nación más favorecida, con acceso a mercados, que hace que se tomen medidas que pueden ser lesivas para los colombianos. En el caso del TLC en Estados Unidos, las leyes de propiedad intelectual, por ejemplo, que dificultan el ingreso de los internautas a la red, o la adhesión de Colombia al convenio UPBO de protección de vegetales, que ha generado conflictos como el que se ha presentado con los arroceros en el Huila, donde se han decomisado miles de toneladas de arroz por efecto de utilizar semillas que ellos mismos, los productores de arroz, procesaban y que no compraban a las multinacionales. También lo hemos visto con la cuota de pantalla, que fue el último debate que se dio con el Plan Nacional de Desarrollo, y que gracias a la presión de los artistas se logró mantener la cuota de pantalla de la producción nacional, porque se nos quiere inundar de enlatados gringos, de producción extranjera, perjudicando la producción de los artistas nacionales y de los programas culturales y demás nacionales. Entrando ya de manera muy rápida, presidente, omití muchos comentarios en la parte anterior, entro al plan de acción laboral. Insisto, el presidente Obama y el presidente Juan Manuel Santos adoptaron un plan que yo no voy a abordar en este debate en todos sus puntos porque es muy complejo, tiene 37 medidas con algunos estándares y demás, pero sí quiero decir que las fuentes que voy a utilizar para este debate son básicamente tres. La principal es un informe de la Oficina de Representación Comercial de los Estados Unidos, de la UCTR, que hace seguimiento a las políticas comerciales de los Estados Unidos. Una segunda fuente tiene que ver con la Escuela Nacional Sindical, que ha hecho varias publicaciones, investigaciones detalladas del seguimiento al plan de acción laboral. Y una tercera fuente son los derechos de petición que hemos formulado a las diferentes autoridades para que se nos responda sobre los derechos laborales, la violencia antisindical, la impunidad y la implementación o no de las medidas del plan de acción. Nos vamos a priorizar entonces el tema de los derechos laborales, vamos a mirar algunos aspectos de la violencia antisindical y de la impunidad. Comenzando ese balance, entonces, una de las recomendaciones del plan de acción laboral era crear nuevamente el Ministerio del Trabajo. Si ustedes recuerdan, honorables representantes y trabajadores, en el gobierno anterior se había eliminado el Ministerio del Trabajo y este punto se cumplió porque efectivamente pues hoy tenemos un Ministerio del Trabajo. Si bien es cierto el ministro no vino, pues aquí está nuestro viceministro, el estimado doctor Borda, y se restableció la figura del Ministerio del Trabajo que se había fusionado con el sistema de salud. Sin embargo, en lo que tiene que ver con qué tipo de empleo se ha generado en Colombia y la calidad del empleo, yo quisiera que nos fijáramos que del 21.065.000 trabajadores que hay en Colombia hoy actualmente ocupados, pues la precarización laboral se ve desde la forma de contratación. 9.820.000 trabajadores no tienen contrato de trabajo, 6.836.000 trabajadores tienen contrato escrito, o sea, apenas un 32%, y 4.398.000 trabajadores, el 20%, tienen contratos de tipo verbal. Y esta forma de contratación, es decir, que solamente un 32% tenga un contrato por escrito, esto repercute en otros aspectos del mundo del trabajo, como es la seguridad social. La población ocupada que hoy tenemos en Colombia, es decir, esos 21.065.000, tan solo el 48.9% tienen vinculación al régimen de salud, al régimen contributivo. Y llama la atención cómo de esos 21 millones ocupados, más del 40% están en el sistema del CISBEN, o sea, en el sistema subsidiado. Es decir, que se generan empleos, como lo dice el gobierno nacional, pero empleos sin afiliación a la seguridad social, sin contrato de trabajo
y sin prerrogativas mínimas laborales. Y este era uno de los temas de crear trabajo decente que se había pactado en el Plan de Acción Laboral. El otro tema fuerte sobre el cual está versando este debate tiene que ver con la intermediación ilegal. Y pongo en esto, doctor Enrique Borda, un énfasis muy fuerte, porque usted sabe, usted y yo fuimos profesores de Derecho Laboral por años, que el contrato del trabajo, el contrato realidad en Colombia tiene tres componentes básicos, y es que el trabajador preste personalmente el servicio, que haya una subordinación y que como contraprestación haya una remuneración. Y eso es el contrato realidad. Y buena parte de las políticas del plan de acción consiste en que se evite la ilegalidad, y por eso se expidió la Ley 1429 del 2010, que entre otras cosas trataba de atacar precisamente ese flagelo de intermediación laboral, que no solamente tiene que ver con tener un contrato de trabajo, sino con que los trabajadores puedan tener derecho a la libertad sindical, derecho a la asociación colectiva a través de organizaciones sindicales, derecho de negociación colectiva, derecho de huelga y derecho a pactar las condiciones laborales. Uno de los grandes problemas es que lo que hemos visto hoy, doctor Borda y amigos sindicalistas, es cómo ha habido una metamorfosis en lo que tiene que ver, como lo ha dicho la Oficina de Comercio de los Estados Unidos, en las cooperativas de trabajo asociado. Las cooperativas de trabajo asociado era el mecanismo que utilizaban para que no hubiese una relación laboral directa entre el trabajador que presta el servicio y la empresa que recibe las actividades misionales. Y esas cooperativas de trabajo asociado fueron mutadas por otras formas jurídicas, como las sociedades anónimas simplificadas, y estas medidas del plan de acción laboral no han evitado la precarización laboral, han cimentado la inestabilidad de los trabajadores, y utilizamos, y por eso hablamos de metamorfosis, de que mutan y desnaturalizan el contrato de trabajo, y están entonces las sociedades anónimas simplificadas, los pactos colectivos, los contratos sindicales, las empresas de servicio temporal, que nos muestran de alguna manera cómo se dan esas violaciones. Los empleadores entonces siguen utilizando nuevas formas de contratación. En esta gráfica, ministro, viceministro, estamos viendo cómo, si bien es cierto, el Estado colombiano cumplió del año 2010 al 2013 con una reducción de las cooperativas de trabajo asociado, a su vez estamos viendo cómo los contratos sindicales pasaron de 50 a 964. Ahí se va dando la mutación a la que hacemos referencia frente a esto. Nosotros constatamos entonces esa pasividad del Estado también frente a las investigaciones. Y por eso, ministro, para que vaya tomando nota, la petición más urgente que queremos hacerle en este debate y que quisiéramos que usted, viceministro, y el ministro se comprometieran, es a que se haga de manera urgente una reglamentación del artículo 63 de la Ley 1429 con el fin de eliminar cualquier mecanismo fraudulento que puedan utilizar los empresarios, los empleadores, para efectos de hacer intermediación laboral, precarizar el empleo y desconocer los derechos de los trabajadores, que tiene que ver, insisto, con las cooperativas de trabajo asociado, con los pactos colectivos, con las sociedades, las SAS, y con los contratos sindicales y con las empresas de servicios temporales. En este cuadro que sigue estábamos viendo cómo las investigaciones arrancaron bien, es decir, en el año 2011 se arrancó con 228 investigaciones de aquellos contribuyentes que eran beneficiarios de la Ley 1429 y se decayó a 31, a 10 y casi a 0 investigaciones. Si ustedes recuerdan también, ni siquiera los sectores priorizados del Plan de Acción Laboral, que eran los que estaban denunciados como violadores de los derechos laborales por esa contratación ilegal, y recordemos que esa contratación ilegal es un delito también tipificado en el artículo 200 del Código Penal. Se establecía que las palmeras, las azucareras, los mineros, los puertos y las industrias de flores eran las empresas que más hacían tercerización laboral en el mundo del trabajo. Por supuesto que esto se quedó corto. Hoy hemos visto cómo en la salud, en todos los sectores públicos, esto está pasando. Si miramos las investigaciones,
tan solo el 16% de las investigaciones se hicieron sobre estos sectores priorizados. Si detallamos los sectores priorizados, vamos a encontrar que no hay investigaciones contra las azucareras ni contra las mineras, y vamos a encontrar que cuando se impusieron sanciones económicas, esas sanciones no se ejecutaron. En el caso de las investigaciones detalladas, no hay investigaciones, insisto, ni contra las empresas de flores, ni contra las azucareras, ni contra las mineras. Las investigaciones se han hecho contra el 8.2% contra las empresas palmeras y el 0.5% contra los de puertos. Nos preguntamos entonces, ministro, y por eso le mandamos los cuestionarios, ¿por qué razón no se ha hecho inspección laboral sobre los sectores que más hacían intermediación laboral en Colombia en incumplimiento del plan de acción laboral? En las sanciones también tenemos cifras, no me voy a detener mucho en eso, pero quiero decir que el ministerio pone las sanciones, pero no tiene ningún seguimiento a la ejecución de las sanciones. De 31.000 millones en multas que se han impuesto a las empresas por subcontratación ilegal, pues los reportes no alcanzan al 10% en la eficacia del recaudo, e incluso cuando le preguntamos al SENA, que es el que tiene que hacer la ejecución de estas multas, el SENA dice que ellos no tienen tipificado en sus estándares la figura de la intermediación nacional ni tienen un seguimiento a este tema. Yo quisiera ilustrar a los honorables congresistas, a los televidentes, al país en general, con algunos casos de intermediación laboral, que también quiero que tome atenta nota el Ministerio del Trabajo, porque si bien es cierto, en algunos casos el Ministerio del Trabajo ha tomado medidas, lo cierto es que los empleadores han burlado de manera total los derechos de los trabajadores. Está el caso de Oleaginosas Las Brisas, por ejemplo. Allí los trabajadores hicieron todo un trabajo para buscar la formalización laboral, exigir sus derechos, y a través del sindicato de Sintrainagro aquí presente en Puerto Wilches, Santander, ellos desarrollaban misiones permanentes y por eso acuden al Ministerio del Trabajo para denunciar que había una intermediación laboral que era totalmente ilegal, que era fraudulenta, en violación de la ley, y efectivamente el Ministerio del Trabajo sancionó esa intermediación laboral. Pero luego la empresa le hace conejo a esa decisión del Ministerio del Trabajo y lo que hace es declarar ilegalmente la liquidación de la empresa, supuestamente por pérdida de productividad, y entre comillas en debida forma despide a todos los trabajadores y acaba el sindicato. De manera inmediata la empresa hace una reorganización empresarial y bajo una nueva persona jurídica, ya sin sindicatos, contrata otros trabajadores. Esto se denunció también pues como un delito porque hubo un concierto para delinquir al interior de la empresa y obviamente se denunció en virtud del artículo 200 por una violación flagrante de reunión y asociación sin que las autoridades hayan respondido. Caso similar es el del caso de Palmas del Cesar. Lo mismo, ellos en el contexto de la lucha sindical, los trabajadores afiliados a Sintratercerizados, también aquí presentes, con misiones permanentes dentro de las actividades productivas de esta empresa, lo mismo, formularon al Ministerio del Trabajo y se sancionó a la empresa por tercerización laboral, por intermediación laboral ilegal, que insisto, es falta disciplinaria y es un delito en el Código Penal. Y sin embargo, lo que hacen ellos es a través de otro sindicato que montan de manera fraudulenta, que es Induagro, hacer un contrato sindical, que insisto, ministro, son las formas de transformación de la tercerización laboral en el país, y por esta vía entonces los trabajadores resuelven presentar pliego de peticiones tanto a la empresa Palmas del Cesar como a Induagro, y se niega la negociación colectiva porque la empresa palmicultora dice que ellos no son sus trabajadores. Es un poco la época de la United Fruit Company, cuando venía a hacer masacres a Colombia y tenía exportaciones de banano y el gerente de la empresa decía: no tengo un solo trabajador en Colombia. Entonces es una política. Lo mismo está el caso de Puerto de Turbo, que es el caso de la empresa Cargovan, donde los trabajadores afiliados a esta unión portuaria presentan un pliego de peticiones a la empresa, no se logra ningún acuerdo en la etapa de arreglo directo y se inicia toda una campaña
antisindical despidiendo a los trabajadores precisamente por no cumplir el plan de acción laboral pactado entre Obama y Santos, que establecía que los contratos no fueran precarios de 3 meses, y más del 90% de los trabajadores en el medio de ese conflicto son despedidos, a pesar de que con esos contratos de 3 meses muchos de los trabajadores ya tenían más de 5 años de trabajo. En el caso del puerto de Buenaventura, y por eso en el plan de acción se decía que había que hacer una supervisión específica sobre los puertos. Hoy habría que hacerla, si me preguntan qué otro sector hay que priorizar, es el de la salud. En la Unión Portuaria de Buenaventura, entonces, se vienen haciendo acuerdos para promover la formalización laboral, que dicho sea de paso, viceministro, esos acuerdos de formalización laboral no se están haciendo bien, porque en algunos casos están casi que legalizando la ilegalidad, y no se optó por negociar los derechos de asociación y negociación colectiva de los trabajadores, sino que lo que se produjo en Buenaventura fueron despidos masivos de trabajadores y se negaron los acuerdos de formalización que se habían pactado. Tenemos el caso de La Cabaña también en el Valle del Cauca, donde se buscaba también la formalización de los trabajadores y avanzar en el reconocimiento de su derecho de asociación y huelga. Allí también se hizo actividades investigativas por el Ministerio del Trabajo. En este caso, las represalias fueron mucho más graves, ya que en estas empresas azucareras lo que se hizo fue incumplir esos acuerdos, invitar a los trabajadores a que hicieran negociaciones paralelas para que no participaran en los paros, y al final le hicieron conejo a todos los trabajadores. La respuesta a los corteros de caña fue la de formar un sindicato, presentar un pliego de peticiones que no fue aceptado por la empresa e iniciar despidos masivos de trabajadores. Lo más grave es que en ese contexto se asesinó por lo menos un dirigente sindical, hubo múltiples persecuciones y amenazas, y el Ministerio del Trabajo verificó esos escenarios de tercerización, pero a la fecha no ha generado ninguna sanción, como tampoco se ha logrado que se investigue todo este tema de la tercerización laboral y de violación de los derechos laborales y de asociación. La empresa lo que hizo fue impulsar un sindicato paralelo de corte patronalista denominado Sintraazúcar, que fue avalado también por el Ministerio del Trabajo. Todo eso para decir, ministro, que el Ministerio del Trabajo se ha quedado realmente corto. Yo entiendo que muchas de estas medidas no tienen que ver con el ministro actual, con el doctor Garzón, porque recordemos que Lucho Garzón fue dirigente sindical y con nosotros se movilizó por los derechos laborales muchos años. Incluso la FL-CIOL le dio un premio por defender los derechos sindicales en Colombia, y lo que nosotros estamos invitando es que al ministro hoy devele esa vocación que tiene del respeto de los derechos sindicales, y que esa situación de cosas inconstitucional y de violación de derechos laborales le ponga medidas. Queremos denunciar también el doble estándar en la justicia colombiana frente al tratamiento del conflicto capital-trabajo, que es natural a toda sociedad democrática y que en este país se ha resuelto a tiros, se ha resuelto con represión. Si miramos los casos de la justicia colombiana, vamos a encontrar cómo no se aplica las penas que establece la ley. En el plan de acción laboral se pidió que se tipificara los delitos que afectan contra los derechos laborales y contra el derecho de asociación y de contratación, y consideramos que no es justo que en el artículo 26 de la ley 1453, que fue el que tuvo que ver con el artículo 200 del Código Penal, las penas quedaron apenas hasta de 2 años para efectos de atacar a los empresarios que de manera ilegal atacan los derechos de los trabajadores, y son penas hasta 2 años que son escarcelables, e insisto, allí se había planteado en el plan de acción laboral que las multas fueran entre 100 y 5.000 salarios mínimos, y las multas son totalmente irrisorias las que finalmente se pactaron. Frente a estas investigaciones, pues no hay ningún resultado. Más adelante me referiré un poco más detallado a esto, pero sí quiero decir que ese doble estándar tiene que ver con que sí se criminaliza entre tanto a los trabajadores, y que por ejemplo en esa misma ley
que es la Ley de Seguridad Ciudadana, se criminalizan las protestas, el bloqueo de vías, etcétera, y allí los delitos y todos son de penas que pueden llegar o pasar de los 4 años, es decir, penas que requieren medida de aseguramiento sobre los líderes sindicales. Ese es el doble estándar entonces que nosotros criticamos. ¿En qué paró entonces el TLC de los Estados Unidos frente a la vida y la libertad sindical? Yo insisto que no me voy a detener mucho en este tema, pero se paró por 4 años el TLC en Estados Unidos por este cuadro, es decir, porque aquí en Colombia, entre enero del 77 y 31 de marzo del 2015, se habían cometido más de 13.827 violaciones contra los sindicalistas. Recordemos que estas cifras son 3.067 homicidios. En Colombia se han matado más sindicalistas que en la mitad, que en todos los países del mundo, con una tasa de sindicalización del 4 o 5%. Recordemos que en la Corte Penal Internacional con la CUT precisamente denunciábamos cómo a partir del asesinato de sindicalistas la tasa de sindicalización había caído del 20% de la población económicamente activa cuando se funda la CUT al 4%, es decir, una reducción del 80% que se explica en este cuadro. Eso se produjo por los 6.600 amenazas, por los 3.067 homicidios contra esos hombres y mujeres que casi todos eran dirigentes de organizaciones sindicales, el desplazamiento forzado, la detención arbitraria, los atentados, 234 desapariciones forzadas. Y lo grave, viceministro, es que a pesar de que los sindicalistas protegidos no han sido asesinados en Colombia, voy a saltarme un poco más rápido porque llevo 15 minutos de intervención y quiero tratar de que alcancemos a hacer las intervenciones todos. Quiero decir que a pesar de este proyecto de acción, de plan de acción laboral, en Colombia no se ha cumplido de manera clave con ese plan de acción, porque si nosotros miramos durante la vigencia del plan de acción laboral, es decir, durante el 2011 y 2015, donde el gobierno Santos se comprometió con el gobierno Obama que como un adendo al tema del Tratado de Libre Comercio se iba a garantizar la vida y la integridad de los trabajadores, pues no fue cierto, ya que vamos a ver en el cuadro siguiente la cifra de 2011 al 2015 y ahí encontramos que se han producido 1.337 amenazas, 224 hostigamientos, 110 desplazamientos, 105 homicidios de líderes sindicales, 69 detenciones arbitrarias, atentados y 23 desapariciones forzadas. Es decir, que como ustedes pueden ver, no hay ninguna mejoría con el plan de acción laboral en lo que tiene que ver con la vida e integridad de los trabajadores, de los sindicalistas, en el marco de la implementación del TLC con Estados Unidos. Aquí hay algunos ejemplos también sobre la criminalización de la protesta sindical. Tenemos algunos casos aberrantes, como el caso de Taroamena. Aquí también hay algunas personas que fueron golpeadas y atacadas brutalmente por el SMAT en el Geopar. Yo soy uno de los que he manifestado que el SMAT hay que cerrarlo, hay que abolirlo por esa forma violenta como se manejan los conflictos laborales, con la represión que se maneja allí por estos casos. Aquí están los golpes y el trato que se le da a unos trabajadores que estaban pidiendo que se aplicara la ley, porque la ley dice que la intermediación es un delito y es una falla administrativa. Tenemos el caso del ingenio de Risaralda también, donde se dan todos esos fenómenos de ataque por la fuerza contra los trabajadores que se han declarado en una asamblea permanente y que son brutalmente golpeados. Paso muy rápidamente por razones de tiempo por parte de la fuerza pública en cabeza del SMAT y autoridades de policía. Y tenemos el caso de Sintrainagro en Puerto Wilches, donde también el 7 de julio del 2014, cuando ellos se oponían contra las empresas Palmas Oleaginosas Bucarelia S.A., el SMAT atacó brutalmente allí a los trabajadores y el Estado no hace nada. Uno de los que protestaban perdió su ojo con un disparo que hizo el SMAT con esos, cuando dispara al cuerpo los gases lacrimógenos
le hizo perder a este líder de los trabajadores un ojo, es decir, le costó un ojo de la cara a este trabajador exigir la formalización laboral y tener un contrato directo con la empresa azucarera que se beneficia de su mano de obra todos los días. Si pasamos al tema de la impunidad frente a las violaciones y agresiones contra los trabajadores, pues la situación es dramática. Yo voy a pasar muy rápidamente, pero sobre los últimos 110 asesinatos, la filmina anterior lo que decía es que solamente en 4 casos hay condenas, es decir, una impunidad del 96%, a pesar de que gracias al trabajo de las centrales sindicales hay fiscales de OIT, hay jueces de OIT, y a pesar de existir una estructura especializada para investigar los crímenes contra los sindicalistas, la impunidad tiene ese nivel. Calculen lo que pasa con los demás sectores que no tienen fiscales o jueces especializados, es decir, con las mujeres violadas, con los desplazados, con los líderes de restitución de tierras, y hay una ineficacia, una inequidad total en la forma de cómo opera la justicia, en lo que tiene que ver una iniquidad con la reforma del artículo 200, y quiero resaltar ahí que en el tema del artículo 200 casi todos los casos se encuentran en la impunidad y que la mayoría de las sentencias se han producido en la ley 600 y que hay una ineficacia total en la justicia penal. En materia disciplinaria también, bueno, esto del artículo 200 simplemente para significar que de las 270 investigaciones que nos reporta la Fiscalía, porque no hay una información etérea, se nos manda información contradictoria, que es lo mismo que nos pasa al Ministerio del Trabajo cuando le preguntamos cuántos inspectores tienen. Unos nos dicen que tienen 600, otros dicen que tienen 700, unos dicen que tienen 400, otros nos dicen que el 30% están dedicados a actividades administrativas y no de supervisión del empleo. En otros derechos de petición el Ministerio nos dice que el 80% son provisionales, y entonces ¿cómo decirle a un inspector del trabajo contratado provisionalmente y precariamente que vigile la estabilidad de los trabajadores en las empresas privadas si el Ministerio del Trabajo lo que hace es precarizarlos laboralmente y mantenerlos con contratos precarios todo el tiempo? Entonces, seguimos con unas filminas disciplinarias sobre el SMAT, sobre la violencia en materia disciplinaria, pues lo mismo, ni la Fiscalía, hay solo 15 investigaciones a miembros del SMAT, y cuando miramos el estado de las investigaciones, pues la mayoría no tienen ninguna, están cerradas, están archivadas, es decir, no hay ninguna intención real de investigar. Entrando ya a otras violaciones, para ir cerrando el debate, señor presidente, están las empresas de servicios temporales. Insisto, esto hace parte, ministro, de la metamorfosis, de los transformes que se han inventado los empresarios para violar el contrato de trabajo y la contratación directa de los trabajadores y consecuencialmente su derecho de asociación, de negociación colectiva, de huelga y de mejora de las condiciones de los trabajadores. Las empresas de servicios temporales vinculan a 600.000 trabajadores y a través de esto disfrazan los contratos de trabajo, y hay 1.295.000 contratos, lo que quiere decir que cada trabajador firmó en el 2012 con empresas temporales 2.1 contratos al año. Sobre esto ni hablar de las investigaciones, no hay ningún seguimiento a las investigaciones. La otra figura de abuso, viceministro, y por eso llamamos a la reglamentación, tiene que ver precisamente con los pactos colectivos. Los pactos colectivos, para los que no son especializados en los temas del mundo del trabajo, la convención colectiva es la negociación genuina que se hace entre los trabajadores asociados a un sindicato y la empresa. El pacto colectivo es la empresa que llama a trabajadores allí a una oficina privada, les mata un marrano y les da un regalo en Navidad y les hace firmar un pacto colectivo para oponerlo a la convención colectiva de los sindicatos. Y esos pactos colectivos viven todo el tiempo violando los derechos de los trabajadores, porque desnaturalizan la negociación colectiva, atacan los sindicatos, y en eso usted lo sabe, ministro, porque usted recibe todo el tiempo la lista
de pactos colectivos y el Ministerio registra los pactos colectivos. En el 2011 se firmaron 281, en el 2012 277, en el 2013 se suscribieron 241. E insisto, eso no es culpa de Lucho Garzón, pero estamos invitando a que el señor ministro Lucho Garzón tome medidas para que esto no siga pasando y para que su paso en su ministerio pues sea pobre y no reivindique lo que esperan todos los trabajadores, que son sus derechos. En ese sentido también, cuando miramos las investigaciones de los pactos colectivos, bueno, no voy a entrar a detallar estas cifras, pero se han formulado cargos en un caso y la tasa de cobertura ha aumentado de manera fuerte. Si pasamos entonces, insisto, al contrato sindical, hay una falsa negociación y un deterioro paulatino de la negociación colectiva en Colombia. Cuando hablamos de falsa negociación colectiva, es que se aumentan los convenios colectivos del trabajo en un 28%, se aumentó la cobertura de pactos colectivos en 162.5%, y cuando miramos esta gráfica es patética, porque esta gráfica nos pone de presente que el 68% de lo que se llama negociación colectiva no es negociación colectiva, porque realmente son pactos colectivos un 22%, acuerdos con el sector público 61%, contratos sindicales el 43% y negociación colectiva real entre un sindicato y un empresario es apenas el 31.2%. Es decir, esos abusos también de los contratos sindicales. Tenemos un caso aberrante, que es el caso del departamento del Valle de Asisalud. Asisalud firma contratos sindicales y llamo la atención a que miremos esto. ¿Cómo es posible que en un contrato sindical que se hace entre un supuesto sindicato que defiende los derechos de los trabajadores se establece que la jornada mínima diaria es de 12 horas y la máxima es de 70 horas semanales? Es decir, nos estamos devolviendo 200 años en la historia de la humanidad, que se estableció el tema de las 6 horas y por el que se hicieron todas las huelgas y por el que se creó la OIT y nació el derecho laboral a nivel internacional. Es decir, se está pactando ese tipo de acuerdos diciendo que la jornada semanal ya no es de 48 horas, sino que es de 70 horas. Entrando a las conclusiones, entonces, señor viceministro, quisiera manifestarle que nosotros creemos que los tratados de libre comercio no le generan ningún beneficio al país. Yo sé que aquí en la comisión hemos tenido debates fuertes sobre el tema y que esos tratados de libre comercio no han contribuido a la formalización de los trabajadores y que debemos constatar también como segunda conclusión un incumplimiento total del plan de acción laboral en lo que tiene que ver con esos 37 puntos, dentro de los cuales uno de los más importantes era garantizar la formalización en el empleo y evitar la precarización del empleo. Quiero señalar también el tema de la afiliación sindical como otra conclusión. Es decir, los países capitalistas del mundo, yo no estoy haciendo aquí ningún llamado al socialismo, el sindicalismo es connatural al mundo desarrollado, al mundo empresarial, pero aquí en Colombia la tasa de sindicalización es del 5%, algunos hablan del 4%, mientras que en los países capitalistas desarrollados la tasa de sindicalización es del 60%. Es decir, esto refleja una conclusión también, y es que el plan de acción laboral no se ha implementado en lo que tiene que ver con restablecer la tasa de sindicalización de los trabajadores. La intermediación sigue vigente en todas las nuevas formas, insisto, sociedades anónimas simplificadas, empresas de servicios temporales, contratos sindicales, pactos colectivos. Hago un llamado también, señor viceministro, porque estamos hablando de terminar la guerra y de construir la paz. La construcción de la paz implica, como lo ha dicho la OIT, una ruta robusta en materia de agenda laboral. En materia de impunidad, hay que reconocer también que se mantiene la impunidad frente a las violaciones a la vida, a la integridad que se ha presentado contra la vida de los trabajadores, contra su libertad,
pero también contra las formas de protestas que usan los trabajadores, pero también cuando se les contrata de manera ilegal, de manera tercerizada. Las diferentes fuentes también resaltan que, y esto hay que abonárselo a la unidad de protección, que efectivamente no han sido asesinados sindicalistas que tengan medidas de protección, doctor Moreno, pero sí quiero decirle que se han desmontado muchos esquemas de protección a sindicalistas y que muchos están sin protección en este momento. Hemos recibido muchas quejas que por razones de tiempo no voy a exponer acá. En la otra siguiente conclusión es que los pactos colectivos no son realmente una trampa. El Ministerio del Trabajo lo que ha hecho es validar esos contratos sindicales y los pactos colectivos violando el artículo 200 del Código Sustantivo del Trabajo, y que ese crecimiento que se da en la negociación colectiva en Colombia es falso, ya que este se hace a través de estas falsas empresas. Quiero también decir a los que quieren que seamos jugadores de las grandes ligas, que hagamos parte de la OCDE, que ese incumplimiento palmario del Plan de Acción Laboral va a ser una talanquera si realmente Colombia quiere entrar a estos países desarrollados, porque hay unas prácticas laborales y ambientales que son reglas básicas que el Estado colombiano debe cumplir. Por eso, ya frente a las propuestas y concluyendo y cerrando este debate, quisiéramos, ministro, y quisiera que usted tomara nota, viceministro Enrique Borda, para que nos manifieste cómo hacemos para que Colombia no suscriba más tratados de libre comercio que lesionen estos trabajos, cómo hacemos para que el Estado colombiano realmente tenga mecanismos de protección legal para hacer que los derechos de los trabajadores se garanticen y que sean efectivas las sanciones a los empleadores que violan los derechos laborales. Y esta tercera propuesta, que es la más importante, ministro, queremos que usted nos diga sí o no, si ustedes se pueden comprometer a reglamentar el artículo 63 de la Ley 1429 del 2010. A mí me han dicho por el correo de las brujas que usted mismo, doctor Borda, ha dicho que eso es imposible, pero yo le pregunto a que nos lo diga acá en esta audiencia, y si ustedes lo han conversado con el ministro Lucho Garzón, si es que es posible o no eliminar la intermediación laboral y tratar de evitar esa metamorfosis que se está dando a través de sociedades anónimas simplificadas, a través de todas las formas que hemos hablado aquí, contratos sindicales, pactos colectivos y demás. También cómo hacer para que la penalización de las conductas antisindicales realmente sean efectivos. Es decir, creemos que el artículo 200 que se reformuló, pues es una norma inane, porque, insisto, ninguna investigación, no hay una sola condena, a pesar de que hay millones de trabajadores tercerizados en el país, no hay ninguna condena contra ningún empresario por esto. Queremos retomar también, y aquí quisiera yo hacerle una propuesta aquí a mis colegas de la comisión, y hacerle una propuesta también a la presidencia de esta comisión, que la podemos trasladar a la plenaria de la Cámara. Resulta que en Estados Unidos hay un grupo de monitoreo y seguimiento al Plan de Acción Laboral en Colombia, que es en Colombia donde están los trabajadores que se les violan los derechos. La Oficina de Tratados Comerciales del Gobierno de Estados Unidos hace un seguimiento continuo a este tema, y nosotros sentimos que en Colombia no se hace. Yo quisiera proponerle a los honorables representantes que están presentes y trasladar esta propuesta a la plenaria de la Cámara, que creemos en el Congreso un grupo de monitoreo y de seguimiento al Plan de Acción, donde haya participación obviamente del Ministerio del Trabajo, de la Unidad Nacional de Protección, del SENA, de las entidades que tienen que ver con esto, de las superintendencias, de las inspecciones de vigilancia del Ministerio del Trabajo y obviamente de las organizaciones sindicales, y que congresistas, aunados a los congresistas en Estados Unidos, hagamos un monitoreo para que no haya dumping laboral y para que logremos mejorar estas condiciones de los trabajadores. También quiero proponer la posibilidad de un COMPES que realmente permita hacer que haya una política pública en Colombia de formalización laboral de los trabajadores, que comporte acuerdos de formalización y demás. También el cumplimiento efectivo del Plan de Acción,
Queremos también que el Ministerio del Trabajo le dé trámite a más de 180 querellas que hay allí que tienen que ver con denuncias que se han hecho por estos temas y que el Ministerio del Trabajo no ha resuelto. Queremos también que se haga un mecanismo tecnológico, informático, para hacerle seguimiento a todas estas denuncias, porque cuando uno pide la información, pues resulta que la información no está, no la tiene el Ministerio, no la tienen las inspecciones de vigilancia, no la tiene el SENA, no la tiene ninguna de las autoridades que tendrían que dar, que tuviéramos un sistema de información que le hiciera seguimiento a estos temas. Quisiéramos también que el Ministerio del Trabajo, y esto es muy importante, viceministro, a nosotros nos gustaría que siempre que haya un conflicto entre capital y trabajo, ese conflicto no se mire a través de la fuerza, de la violencia, y que si hay una asamblea sindical, que si hay una protesta de los trabajadores, en vez de movilizar el ESMAD en helicópteros y con bombas y con fuerza pública para reprimir a los trabajadores, en vez de que en algunas zonas del país las multinacionales tengan allí acantonados miembros del ESMAD, pues quisiéramos que allí estuvieran acantonados inspectores del trabajo y que el Ministerio del Trabajo dijera: no se meta ahí Policía Nacional porque ese conflicto es mío, porque es un conflicto entre una empresa y unos trabajadores, y que reclamara la competencia del conflicto laboral, porque es que si queremos paz en este país, los conflictos laborales se han manejado a plomo y con violencia y con cárcel. Y entonces sí quisiéramos que el Ministerio del Trabajo no se hiciera el loco, porque el ministro no aparece cuando se presentan estos conflictos, el ministerio no se pronuncia, y ya después pues aparecen cuando ya hay que hacer conteo de heridos o de personas despedidas o miles de trabajadores despedidos. Y por eso invitamos de verdad muy respetuosamente a que el Ministerio del Trabajo tenga un grupo así de reacción inmediata para los conflictos laborales, para evitar que los conflictos no degeneren en actos de violencia. Y ojo, yo no estoy aquí llamando a que los trabajadores hagan violencia, yo estoy llamando a que los conflictos laborales, el derecho de protesta es un derecho constitucional, si se hace de manera pacífica, si no se bloquean las vías, etcétera. Yo lo que hago es un llamado a que no se criminalice el conflicto laboral en el país. Crear una comisión interinstitucional también para que investigue este tipo de hechos y hacer reformas institucionales que develen que realmente hay voluntad de hacer cumplir el plan de acción laboral. Yo lo que le diría, señor ministro, y a todos mis colegas aquí de la comisión, agradecerles que han estado presentes durante el debate, y a los televidentes y a las demás autoridades, decirles que hay que pasar del plan a la acción, porque este plan sigue siendo un pliego de peticiones, es decir, no se ha cumplido de manera cabal. Yo dejo hasta acá, presidente, entonces mi intervención. Quisiera hacer referencia, antes de cerrar, a la carta del senador Levin, que insisto, ahí queda claro, bueno, la voy a leer para no comentarla y leerla. Dice, representante Uribe, gracias por su invitación para participar en esta sesión de la comisión. Bueno, aclaro que la carta está en inglés, pero está hecha con una traducción técnica. Gracias por su invitación para participar en esta sesión de la comisión acerca del plan de acción laboral. En respuesta a su solicitud envío mis opiniones sobre el estado de la implementación del plan. En relación con el plan de acción, un número de pasos legales fueron tomados tal y como se dispone en el plan. También se han llevado a cabo algunos asuntos necesarios en materia administrativa. Sin embargo, con base en mis discusiones en Colombia en febrero del 2015, así como en otras apreciaciones como el reporte del 2015 de la Escuela Nacional Sindical, claramente existen problemas significativos relacionados con el cumplimiento del plan en letra y espíritu. Mientras estuve en Colombia me reuní con el ministro del Trabajo, con el fiscal general, con la ANDI, con representantes de empresarios y representantes de sindicatos para escuchar diferentes visiones y algunos de mis hallazgos son los siguientes. Las empresas están utilizando varios mecanismos alternativos de subcontratación para esquivar los requisitos de la contratación directa, condición necesaria para garantizar los derechos laborales. Cuando las multas son impuestas por incumplimiento de las restricciones de subcontratación reglamentadas bajo decreto 2025, estas multas no han sido debidamente cobradas en la actualidad.
Los acuerdos de formalización no necesariamente formalizan a los trabajadores que están tratando de ejercer sus derechos laborales y en algunos casos la violencia contra los trabajadores ha ocurrido durante el periodo de tiempo en que toman lugar los acuerdos de formalización para ser negociados e incluidos. La ley colombiana procesa denuncias por violación a la libertad sindical con el artículo 200 del Código Penal y aparentemente existe un amplio fracaso en procesar estas quejas efectivamente. Se han presentado pruebas de una empresa que logró hacer que los trabajadores quienes presentaban una queja por artículo 200 fueran procesados por desobediencia civil. El resultado es la seria frustración entre los trabajadores y sus representantes acerca de la capacidad para proteger el ejercicio de sus derechos básicos. La impunidad por la violencia y por amenazas de violencia sigue siendo un serio problema. En varias ocasiones, durante varios años, en mis reuniones con el fiscal general, la respuesta fue que un nuevo enfoque estaba siendo tomado para producir resultados. En febrero se dijo que el énfasis actual es otro, nueva reorganización en vez de la prosecución de casos específicos. Así que permanece un récord considerable de impunidad para los responsables de la violencia y amenazas. Cuando estuve en Colombia, se me dijo que Colombia estaba tratando de ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y una de las condiciones previas para acceder a la OCDE es que los países satisfagan ciertos criterios laborales. Esto incrementa significativamente la necesidad en Colombia por realizar mayores pasos para conseguir una efectiva y exitosa implementación del Plan de Acción Laboral. El líder del Partido Demócrata de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, recientemente ha constituido un grupo de monitoreo sobre los derechos laborales en Colombia. Ella me ha designado como líder de este grupo. Mis colegas y yo continuaremos nuestros esfuerzos para ayudar a conseguir una total implementación del Plan de Acción Laboral, tanto en letra como en espíritu, y para conseguir garantías plenas para los trabajadores y sus familias en el ejercicio de sus derechos. Sinceramente, Sander Levin, del Grupo de Monitoreo de Derechos Laborales en Colombia, del Congreso de los Estados Unidos. Muchas gracias, presidente. Muy bien.